Estamos en el año 1700, navegando el mar con nuestro barco y se nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos medir el tiempo solamente con un péndulo? Porque claro, en esa época no existen ni los relojes analógicos y los relojes de arena son un método un poco ortodoxo para medir tiempos tan largos. ¿Acaso solamente con un péndulo podemos medir exactamente el tiempo evitando esos tambaleos del agua? Pues quédate porque vamos a estudiar la curva isócrona. Antes de nada, es importante entender qué es la curva isócrona y por qué la llamamos así. Isócrona viene de isos, igual, y cronos, tiempo. También es importante saber que este tipo de curvas pertenece a un tipo de familia que se denomina cicloides. Pero, ¿qué es una cicloide? La cicloide es la curva geométrica que se forma cuando un punto en el borde de una rueda en movimiento rueda sobre una superficie plana. Es decir, es la trayectoria que describe el punto mientras la rueda avanza sin deslizar. Vale, sí, pero ¿qué tiene que ver todo esto con un péndulo, no? ¿Me estarás preguntando? Pues atento a este siguiente esquemita. Si lanzamos una pelota desde diferentes puntos del extremo de esta curva, podemos observar que todas llegan a su mismo centro a la vez. Esta cicloide ya fue estudiada en 1599 por Galileo, siendo una de las soluciones a los problemas más famosos existentes de la época, el problema de la curva braquistócrona. Dicho problema consistía en encontrar la curva de más rápido descenso en función de la gravedad, siendo, como no, la cicloide. Sabiendo todo esto, ya puedes asistir a la clase de Sheldon Cooper de matemáticas en Big Bang. ¿Te suena la curva braquistócrona? Pues sí. Bien. ¿Y cómo se relaciona con el cálculo de variaciones? Es una cicloide invertida. Estupendo. Nah, ahora en serio. Debido a esta insatisfacción e incapacidad de medir el tiempo en situaciones complicadas, como puede ser por ejemplo el movimiento oscilante del agua estando en un barco, una de las aplicaciones más interesantes e importantes de esta curva isócrona fue dada por el famoso matemático Christian Huygens. Fue en su obra Horologium Oscillatorium donde describió el montaje o construcción de lo que llamamos el péndulo isócrono de Huygens. El péndulo simple no puede ser considerado como una medida del tiempo segura y uniforme, porque las oscilaciones amplias tardan más tiempo que las de menor amplitud. Con la ayuda de la geometría he encontrado un método, hasta ahora desconocido, de suspender el péndulo, pues he investigado la curvatura de una determinada curva que se presta admirablemente para lograr la deseada uniformidad. Esta idea tan revolucionaria se presentaba de la siguiente manera. El péndulo cicloidal de Huygens se construye suspendiendo el hilo entre dos contornos sólidos que tengan la forma de arco de cicloide. Esto produce que al oscilar este péndulo, el hilo se ciña a uno de esos dos contornos y el periodo de oscilación sea totalmente independiente del arco descrito por el hilo, cumpliendo una de las propiedades que estamos buscando. Es decir, si nosotros forzamos un péndulo a tener esta forma de aquí, lo que estamos haciendo es que toda oscilación, no importe cuál sea su amplitud, que siempre va a tardar lo mismo en hacer una oscilación. De esta forma podemos medir tiempos, aun teniendo movimientos, como puede ser en el caso del barco. Sin embargo, estos relojes de péndulo no son totalmente eficaces y perfectos para medir el tiempo a largo plazo. Esto se debe a que la propiedad isócrona de la cicloide solamente se cumple en caso de que no exista ningún tipo de rozamiento, cosa que es inevitable en la realidad, por lo que se van arrastrando errores mínimos a lo largo del tiempo. Ahora, en la actualidad, existen muchos tipos nuevos de diferentes relojes, como por ejemplo cronómetros, relojes digitales, tenemos incluso los teléfonos, e incluso los nuevos que se han inventado, los relojes atómicos. Ya no se necesita tener un péndulo obligatoriamente para poder medir el tiempo. Sin embargo, no tenemos que quitarle la importancia a este descubrimiento que se hizo en el pasado. Con todo esto, yo os puedo asegurar, diga lo que diga tu cuñado, que gracias a las dos propiedades tan importantes que tiene la cicloide, la hacen una de las curvas más bonitas y perfectas que existen. Además, seguro que te sorprendo con el siguiente ejemplo, que seguramente no tuvieras ni idea de que se podía aplicar este tipo de curvas. Seguro que alguna vez has estado en un parque de atracciones y te has querido montar una montaña rusa, ¿no? Pero te has preguntado, ¿por qué tienen esta forma las montañas rusas? Si nos fijamos la situación de la curva justo después del primer looping, podemos ver que nos encontramos con una cicloide. Lo que conseguimos de esta forma es que la montaña rusa descienda de la manera más rápida posible entre la primera flecha y la segunda. Sin embargo, esto no se queda aquí. La propiedad isócrona de la cicloide puede ser utilizada en millones de campos diferentes, como por ejemplo, en mecánica podemos construir engranajes con forma de cicloides que mejoren mucho la transferencia de energía y así el ruido de las máquinas. En arquitectura se pueden construir puentes, arcos, diferentes estructuras con dichas formas de manera que se transfieran mucho mejor el peso de cargas. Y por último, también incluso en simulación de ordenadores podemos hacer que los gráficos tengan unas trayectorias cicloidales de forma que si se quiere representar
alguna ley física o algún movimiento que describa la realidad, podemos utilizar estas cicloides para mejorarlo y que sean mucho más realistas. Y todo esto gracias a un hombre que solamente tenía la intención de descubrir y averiguar cómo se podía medir el tiempo con un péndulo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la utilidad de la curva isócrona se queda aquí o que algún día podrá ser utilizada para otras cosas diferentes? Te leo los comentarios. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que sobre todo hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like y no olvides compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.